Bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado y un placer aquí de manera presencial para seguir analizando la segunda vuelta de gobernador. Está junto a nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenido, llegó la hora. Muchas gracias, María José Francisco. Qué bueno estar con ustedes hoy día, después del cierre del ciclo 2024. Ya está siendo una tradición tenerte aquí, Miguel Ángel, después de las elecciones, porque la elección pasada estuvo acá también. ¿Cuáles son los principales hallazgos de las 11 elecciones que tuvimos el día de ayer? Fíjate que estaba escuchando lo que hablaban antes con Cristiani, y la verdad las cosas es que yo tengo una visión algo distinta a lo que ocurrió. A ver. Porque hay una cosa fundamental. Cuando uno se va a mirar las mesas, ayer estuvimos la noche trabajando con Eugenio de la Facultad de Gobierno de la UDD y nos fuimos a ver las mesas. ¿Qué pasó con el traspaso de votos de un lado a otro? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿De dónde saca Yacaman ese 73% con que gana? Y deja lecciones muy relevantes de política. Por ejemplo, el rol de los socialcristianos en el Biobío. Traspaso casi perfecto de Yacaman desde que fue el candidato socialcristiano para allá, en una región que ha ido virando hacia sectores más conservadores, pero que era el bastión histórico del Partido Socialista, por ejemplo. Claro, sí. Cuna de Monsalve, entre otras cosas. Después uno tiene sin ir más lejos. Claro, exactamente, como para que la gente lo escuche, entienda el tenor. Qué pena pasar de ser la cuna del rock a la cuna de Monsalve. Es terrible. Ese es un traspaso, una muy buena evolución. Los penquitas estamos muy contentos del triunfo de ayer porque quedamos detrás de eso, básicamente. Fue primera mayoría regional, o sea, nacional, Sergio Yacaman. Después uno mira lo que pasó en Coquimbo, que se ha hablado poco, pero que es clave. 63%, sí, claro. El candidato Tiramo, 37% el del Partido Comunista en el bastión de Hugo Gutiérrez, de, ¿no es cierto?, el senador Núñez, y uno le suma aquello, lo que ocurrió en la región metropolitana, en dos claves completas. Si esto fuera una historia, me diría una historia de 3 etapas. Primero, el cambio de Claudio Rego durante los últimos 2 años. Claudio Rego renunció a la democracia cristiana, se vincula más cercano al Frente Amplio, en primera vuelta no gana cuando todo el mundo lo esperaba, se modera a tal punto que revive la concertación. Recordemos que tuvo un video con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Claro. Uno escucha al presidente de la República ayer hablando de moderación, enterrando los últimos vestigios que le quedaba al proyecto político que lo instaló en La Moneda. Y uno encuentra a Navarro, la figura de la región del Biobío más prominente de la izquierda, y en Coquimbo la derrota holgada del Partido Comunista. Y uno dice, fíjate que esos factores, esta historia de 3 escenarios, las regiones, el cambio de Rego y el propio presidente, te dice una cosa fundamental. Parece que llamaba nostalgia a la concertación, ¿no es cierto, Cristian, esto? Pero parece efectivamente que esa ola octubrista que nace el 2019 tiene 4 semanas muy malas y solo el respiro de la región metropolitana de Valparaíso permiten al gobierno haber dormido de manera más tranquila el día de ayer, uno diría. Claro. Porque hay que tener cuidado, la elección de ayer tiene componentes locales, ustedes lo hablaron muy bien eso antes, 11 regiones, pero hay que entender el proceso electoral regional y municipal, que son las últimas 4 semanas. Y eso te da una imagen muy clara de lo que pasó finalmente. Es interesante porque yo creo que se comete, tal vez, corrígeme, se comete un error de ver esta elección exclusivamente solitaria. Esta segunda vuelta como un fenómeno únicamente binario, ganó este. Aquí atrás hay una elección completa también, por ejemplo, de consejeros regionales. ¿Cómo queda compuesto el consejo completo? Porque finalmente un gobernador tiene que proponer distintos financiamientos, proyectos, pero tiene un consejo, quien es el que va a fiscalizarle todo este proceso. Y el voto del consejero regional también es un voto político, porque la gente no conocía mucho las caras, no es lo mismo que el alcalde, es un voto político, de partido, de coalición. Entonces, también un poco analizar cómo quedan compuestas de manera completa las gobernaciones. Fíjate que das en la clave que no se está hablando mucho, porque para el futuro político de Claudio Rego, por ejemplo, lo que estás diciendo es fundamental. O sea, ¿alguien se imagina en el Chile de hoy en día un candidato que quiera ir a la presidencial que no renuncie a su cargo? Nadie, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible. Si eso llega a ocurrir, el costo político puede ser perder la gobernación y entregársela a la oposición. ¿Y por qué lo digo? De los 34 consejeros regionales, 22 son de oposición, 11 son del Partido Republicano. Y esa realidad también pasa en Valparaíso. Ojo con esto, no hay que confundir
la expresión más moderada en términos de interlocución política con la moderación programática. El gobernador reelecto de Valparaíso ayer sale con palabras de buena crianza comparando cuando fue su primera elección muy distinto, pero tiene un consejo regional, Mara, que está en contra de él. Claro. Entonces están forzados a ir a buscar acuerdos para poder aprobar sus proyectos y también de alguna manera intentar evitar lo que puede ser una fiscalización muy frontal, muy directa, y eso cambia las lógicas políticas. El gobernador no está solo, tiene a su consejo regional, los alcaldes no están solos, tienen a su consejo municipal también. Entonces, cuando uno empieza a mirar en la elección de 4 semanas, no la elección corta de ayer, uno se da cuenta efectivamente que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron duramente derrotados. Que la democracia cristiana también perdió por la apuesta de mantenerse más cercana al oficialismo, que el Partido Republicano tiene que hacer un proceso de reflexión junto con Chile Vamos por las posibilidades perdidas que significaron en segunda vuelta y en muchas alcaldías, y al final del día los vientos que uno mira desde el año pasado, mira esta elección de este año, tienen, yo diría, bastante más optimista a la oposición que al oficialismo. Y en ese sentido, Miguel Ángel, cuando uno ve el rol de personas como Claudio Orrego, que básicamente en los últimos 4 años todo Santiago ha votado por él. por una u otra razón. Pero claro, ¿cuáles son las perspectivas que tiene cuando hoy día vemos una institucionalidad que sigue en construcción, a mi juicio, que es la del gobernador regional, y donde los consejeros regionales tampoco han tenido un rol político muy relevante a tal punto que han sido una especie de, voy a decirlo un poco despectivo, puede ser duro, pero han sido una especie de buzón de los proyectos que llegan, de las iniciativas que llegan y presentan las municipalidades, porque el caso convenio se le coló a los gobernadores regionales, pero también a los consejos regionales. Fíjate que hay una diferencia fundamental entre la elección de 2021 y 2024. En segunda vuelta 2021 fue a votar más o menos el 19-20% del padrón habilitado. Ayer tuvimos el 83%. Y eso te da una robustez electoral, una salud, de alguna manera uno puede decir electoral, que va a abrir las ambiciones de bastantes. O sea, un consejero regional fue electo con muchísimos más votos que el 2021 y le permite proyectar carrera política. En el caso de los gobernadores, por primera vez tienen la posibilidad de ser interlocutores válidos con los partidos regionales para la selección, por ejemplo, de las listas parlamentarias, claro, por este efecto que tienen de influjo de votación por el voto obligatorio. Entonces, yo creo que es distinto pensar, además, el 2020, 2021 estábamos en pandemia, Chile estaba en un momento de furor distinto por el efecto del octubrismo, ¿no es cierto? Entonces, hay factores que son políticos, pero tienen un relato electoral muy relevante, y yo creo que esta elección, uno mira todos los indicadores, hace comparaciones 2021-2024, mira lo que ocurrió de alguna manera en consejeros regionales, en concejales, en alcaldías, en capitales regionales, en gobernaciones en primera y segunda vuelta, y todo te da que hubo un viraje. Y ese viraje da un viento de momento político hacia la oposición, que creo que por la excesiva tensión en la región metropolitana se perdió un poco eso anoche. Fíjate que... Me pasó lo mismo, sentí que estaba muy centralizado el debate de gobernadores. Y estaba demasiado centralizado además con un Claudio Orrego que se vistió con las ropas de la Concertación. O sea, una cosa bien fundamental eso, porque piénsenlo desde un punto de vista de la retórica política. Claudio Orrego se centra en la Concertación, logra movilizar el apoyo de Logan de los socialcristianos, que esos los números por mesa lo dan bastante claro, pero además de eso, apela a la experiencia, dejando de lado lo que es el gobierno instalado que lo apoyó y su generalísimo campaña, que fue Tomás Bodanovich. Que no son personas que tengan una trayectoria de 30 años en el fondo. Y ahí se da una interacción que yo creo que es interesante, que es el gran común denominador de todas las elecciones de gobernador. Cuando se junta experiencia con una forma de moderación de expresión, no moderación ideológica, quiero ser muy claro en eso, este gobierno no se ha moderado ideológicamente y está intentando instalar un discurso en el Congreso para pasar sus reformas basadas en una moderación que es expresiva, que no es programática. Entonces ahí uno tiene este evento que uno dice, bueno, cuando uno mira 10 puntos de distancia entre Claudio Orrego y Francisco Orrego, que a nivel nacional se nivelaron por el efecto de las regiones. Eso es algo inédito en términos de patrones electorales de Chile. Eso se puede dar, que dado lo que ocurrió en los últimos 5 años, podríamos tener una elección presidencial donde el candidato que sea electo presidente no necesariamente tiene que sacar mayoría en Santiago, puede ser una competencia estrecha, pero no mayoritaria.
Y eso es algo nuevo porque uno mira al sur de Chile, Ñuble, Maule, Biobío, la Araucanía, donde está aparte una cosa muy específica con Zafirio y Rivas, sí. Y en el norte, y eso te puede dar un país que está mostrando expresiones regionales distintas y que al final del día eso tiene un impacto electoral fundamental en las estrategias, en el posicionamiento de los partidos y por supuesto la elección presidencial. Sí, qué interesante, porque bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro, la Universidad del Desarrollo. Precisamente en miras de la próxima elección, ¿cómo sientes tú que las distintas coaliciones deberían tomarse estas señales? Porque, bueno, se habló mucho que esto era muy plebiscitario el gobierno, pero también que esta elección marca un poco la tendencia. Yo creo que una elección bastante distinta a lo que podemos esperar de una presidencial o una parlamentaria. Y corrígeme tú, a mí me parece que son diferentes. ¿Cómo ves tú que debiesen ser como bien pensadas las estrategias en base a estos números en la elección, sobre todo la parlamentaria? Nosotros sabemos que las presidenciales de repente los rostros aparecen, desaparecen y cambian los escenarios, pero desde una perspectiva parlamentaria, la oposición unida, separada, lo que es la exconcertación está tomando fuerza, debiera seguir aliada al Frente Amplio, al Partido Comunista, o tal vez conviene una separación. ¿Cómo ves tú que debería irse posicionando esto para el próximo año? Una pregunta de reflexión para la gente que nos acompaña hoy día. ¿Alguien cree que algún partido va a querer perder las cuotas de poder que tiene hoy día? La respuesta es no, ¿no es cierto? Y eso es el gran problema que tiene el oficialismo, porque el presidente Boric hace un llamado a una coalición más amplia, pero después de esta elección el Partido Comunista perdió el momentum que venía ganando. ¿Va a estar dispuesto a aceptar que la democracia cristiana le ponga candidatos en Coquimbo? Para hacer ese, porque aquí hay un tema. Sí, en el sistema de los 23 partidos que pueden llegar a 30, la coordinación política es excesivamente cara, es dificultosa, es muy compleja. Entonces, en una región con 4 candidatos, ¿se van a lograr poner de acuerdo? Eso solamente, la imposibilidad de mantener cuotas actuales va a generar un problema interno muy duro. La pregunta va a ser qué tanto vamos a conocer eso en la opinión pública. Muchas veces la ropa sucia se lava en casa y muchas veces es una lección importante para aprender para la oposición en este momento. La centroderecha y la derecha, si hay un mensaje que tiene esta elección, es que unidos pueden lograr más. En este momento tenemos un gobierno que estaba con muchísimos problemas, estancado en el 30% de aprobación, lo cual te dice inmediatamente que el resultado de la región metropolitana no tiene nada que ver con un plebiscito, porque si alguien cree que el presidente ahorita tiene 55% de aprobación en Santiago, está bien perdido. Pero la elección para la oposición es, tienen que encontrar mecanismos de coordinación para llevar una lista o de mecanismos para encontrar incluso acuerdos tácitos. De lo contrario, se corre el riesgo de poder perder opciones de ser mayoría en el Parlamento. O sea, imagínense lo diferente que habría sido esta elección si esos 2, 3 regiones de las cuales hablaban en la primera parte con Cristian habrían sido una victoria para la oposición. Estaríamos hablando de mayoría de regiones. No, claro. Entonces, claro, esa es una elección que yo creo que los partidos tienen que sentarse a hablar y con un sentido de futuro, porque de lo contrario vamos a quedar enterrados en este mundo, los 23 partidos de coaliciones electorales cortas, sin una elección programática, un programa programático que sabemos bien que entre el 90 y el 2016 le dio, 2012, 13 en verdad, le dio buenos réditos a Chile y a la población. Bien, pues interesante conversación con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Te agradecemos, Miguel Ángel, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que se siga haciendo costumbre de venir después de las elecciones. Me parece, te vamos a dejar buqueado. Exactamente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta con más Llegó la Hora.